Hola, bueno, ya estás finalizando este entrenamiento eh, cristiano, de la vida cristiana y bueno, la pregunta es cómo llevar una vida cristiana en bendición, en victoria y no en derrota, no fracaso. No crean, entre comillas, es fácil empezar bien, pero es muy difícil terminar bien. Y esta clase no solamente es para a ti si estás empezando tu vida cristiana, sino para los que llevamos ciertos años en el caminar con Cristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Hebreos 12:1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y cómo ponemos nuestros ojos? Es mirar al Señor Jesús, cómo fue su vida también. Meditando en esto, el Señor estuvo en esta tierra, Dios hecho carne, como un ser humano igual que nosotros. Él sintió hambre, sed, cansancio, trabajó con sus manos honradamente. Él experimentó todas las tentaciones que nosotros experimentamos, pero él venció al pecado y venció a Satanás. Venció lo peor que le puede suceder a uno, que uno se llene de odio, de rabia, de deseos de venganza, de un alma amargada. Él venció también eso. Y Él es la clave para poder llevar esa vida cristiana en bendición. Meditaba yo de esos 33 años, Él realmente 30 años fue una persona común y normal de un judío de hace 2000 años. Él vivía en una comunidad, su gran parte de su vida la vivió en una ciudad llamada Nazaret. Eso es cerca, eso es al norte de Israel, cerca del mar de Galilea, y aprendió el oficio de su papá. Su papá era carpintero, entonces él también aprendió ese oficio de carpintería y fue el hermano mayor. Su papá, pues creo que falleció porque en los evangelios no se registra nada de él. Quiere decir que él tuvo que hacer frente a lo que es llevar un hogar, porque cuidó a su mamá, a sus hermanos, ayudó con sus manos a trabajar. Pero pues a los 30 años Dios Padre lo dijo, bueno, ya es hora de empezar tu ministerio aquí en la tierra, un ministerio que él iba a hacer lo que Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De su vida normal no hay muchos registros, hay solo esos datos, pero sí se puede saber algo, y fue que llevó una vida correcta, una vida de obediencia a la ley, porque nació bajo la ley, y difícil, ¿no? Y no cayó en el pecado. Dice la Biblia que él crecía en estatura y en favor delante de Dios y de los hombres, y que aprendió a discernir qué era bueno y qué era malo. Y yo creo que esa es una de las claves para llevar una vida cristiana en bendición. Aprender a retener lo bueno y desechar lo malo en la vida de uno. Y sin Cristo uno tenía su brújula moral al revés. Uno a lo malo lo llamaba bueno y a las cosas buenas malas, como ciertos dirigentes de los países que a los malos los premian y a los buenos los persiguen. Pero en el Señor Dios comienza a obrar en la vida de uno, comienza a darle algo llamado convicción de pecado. O sea, uno sabe qué está bien y qué está mal dentro de uno, y eso hace que uno no esté ciego ante la vida, sino que vea claramente. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, ese versículo muestra el corazón de Dios Padre para nosotros. Él desea que nosotros estemos en bendición. La gente que ama el dinero lo traduce, ay, que Dios nos va a volver millonarios. No es eso. Los que amamos al Señor entendemos que la felicidad no está basada en las cosas materiales, sino en el gozo en el Espíritu Santo. Y sí,
como buen padre, Él nos provee un techo, Él nos provee provisión para nuestro sustento, el pan diario. Él nos provee protección espiritual, nos provee salud. Él es nuestro sanador. Él nos provee paz en el alma, algo que no la compra el dinero, algo que no compra los bienes materiales y que solo lo puede dar el Espíritu Santo. Entonces, empezando a entender desde la perspectiva de Dios ese versículo, vamos a poder vivir en paz. La Biblia dice que hay que llevar una vida piadosa y de contentamiento. Piadosa no es algo religioso, como los santos, es que esas laminitas de santos que venden por ahí como con una cara de que no matan una mosca. No, la piedad es un estilo de vida con temor de Dios. Un estilo de vida donde uno hable con Dios de verdad y tenga una relación real. Un estilo de vida honrado. Si miramos a Jesús, Él aprendió un oficio, Él trabajó honradamente. Un consejo, un paréntesis. Si tú eres padre cristiano y tienes a tus hijos cristianos, no, anímales a que aprendan un oficio normal, que estudien una carrera que a ellos les gusta y que puedan trabajar. Pero recordándoles que algún día Dios los va a llamar a servirle tiempo completo, así, si ese es el caso, porque Dios puede tenerlos pues para ser buenos ciudadanos y ser de bendición en su comunidad o su país donde estén. Entonces, pero lo digo es porque a veces en el mundo cristiano uno quisiera que sus hijos todos fueran pastores y predicadores, pero eso no es la regla. La regla es mirar a Jesús. Jesús fue carpintero. Si el Hijo de Dios fue carpintero, entonces yo que no voy a ser, no puedo ser diseñador, no puedo ser ingeniero, arquitecto. Claro que podemos ser eso. Ahora, si tú dices, no, yo no entiendo lo que usted está diciendo, tengo tal oficio, soy plomero, soy albañil, soy piloto de avión, no, yo soy ingeniero industrial. Qué bendición. Allí en ese puesto, en ese lugar, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a dar mayor sabiduría que tus demás compañeros. Entonces, una vida cristiana en bendición comienza con cogernos de la mano del Espíritu de Dios e imitar al Señor Jesús. Él le dijo no a la maldad, y es algo que nosotros, si comenzamos a tener esa autoridad espiritual de decirle no a lo que uno sabe que está incorrecto, no permitir que eso entre a la vida de uno, vamos a llevar una vida en bendición. Hay cosas que debemos hacer, como hay bendiciones por ser hijos de Dios, que lo vimos en la primera clase, de vida eterna, perdón de pecados. Vamos a tener bendiciones como la salud que Él nos puede dar sobrenaturalmente, la protección, bueno, tantas bendiciones que Dios nos da, la liberación de nuestra alma, la protección frente a Satanás y sus huestes de maldad. También tenemos deberes y cosas que hacer. En cierta manera, como la carta de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. No es que por las obras lleguemos al cielo, ese es otro dilema ahí que a veces se presenta en el no, somos salvos por gracia. Dios nos salvó simplemente porque nos humillamos y reconocimos que necesitamos un Salvador y Jesús nos perdonó y ya, salvos, no tuvimos que hacer ningún sacrificio porque ese sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz. Si tú crees eso, eres salvo, no tienes que hacer ningún sacrificio, no por obras, porque si fuera por obras ya estaríamos condenados. Hasta el más justo peca 7 veces, dice por ahí la Biblia. Entonces, no es por obras, no, pero sí para mantener y cuidar nuestra salud espiritual y física. Hay cosas que debemos hacer. Y una de las primeras cosas es huir de la tentación. Hay dos fuentes básicas de la tentación, se las voy a decir. Una es nuestra carne, el mundo, que llega a través de nuestros ojos, de nuestros sentidos. Hay tentaciones que llegan a nuestra vida y según tengamos sometidos nuestra carne, vamos a caer en ellas o las vamos a resistir. Si tú
eres una persona que no busca mucho de Dios, pero quieres las cosas de Dios, pero no lo buscas mucho, entonces fácilmente vas a caer en las pasiones y deseos de tu corazón. De hecho, algunos hasta creen que eso es de Dios. Si me gusta no es malo, si no me gusta es malo. Algunos dicen eso, pero entonces no todo me conviene, no todo me edifica. O sea, uno debe, ahí es donde uno debe decirle: Jesús, ayúdame a enfrentar las tentaciones. ¿Qué tienes que saber? Cuando viene la tentación no es un pecado, porque Satanás a veces lo condena a uno: hoy mire, miró, comió. No es pecado la tentación, el caer en ella o el alimentarla, porque cómo funciona, la Biblia lo registra, cómo es que funciona, y voy a buscarles. Mire, dice en 1 Corintios 10, 12, 13, primero le voy a leer Santiago 1, 14, 15 frente a este tema de la tentación. Dice así Santiago 1, 14, 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, uno es tentado según la concupiscencia. O sea, que la concupiscencia es una palabra rara, ¿no? Uno dice: ¿qué es eso? No, es la inclinación del alma de uno hacia un pecado. O algo que uno alimenta que uno sabe que está mal. Por ejemplo, tú has soñado con echarte una canita al aire y, ser infiel, por ejemplo. Y tú alimentas eso, y eso va creciendo en tu alma como una mata de esas que son trepadoras que dañan los cultivos. Va creciendo en tu corazón. Entonces esa es la concupiscencia. Y entonces Satanás huele eso y te va a poner la tentación de la sonrisa, la chiste con la compañera de trabajo, y ahí está ya la tentación. Pero es tanta la concupiscencia que tú has alimentado, o sea, tú has alimentado tanto esa raíz de adulterio en tu vida, con tus ojos mirando en Instagram, mirando en las redes sociales mujeres casi sin vestirse. Entonces eso va creciendo en tu vida, se suma la compañera de trabajo, y dice que cuando después de eso ha concebido, da a luz el pecado. Tú dices: no, yo peleé con mi esposa hoy, entonces como que ella sí me produce de alegría, mi compañera de trabajo. Ya ahí está el pecado de adulterio en tu alma, sin todavía acostarte con tu compañera de trabajo. Te estoy poniendo un ejemplo práctico. Y dice: y el pecado siendo consumado es decir, que tú ya sales con esa compañera, mientes en la casa, dices que tienes mucho trabajo, y vas y tienes relaciones sexuales con tu compañera. Ahí está la muerte. Se traspasa un lindero antiguo. Destruyes tu vida, destruyes tu hogar, destruyes la confianza de tu esposa, destruyes tu alma. La Biblia dice que si le liga con una mujer ramera, un espíritu es con ella. El adulterio tiene implicaciones tanto físicas como espirituales, y ahí la muerte quiere decir el Espíritu de Dios se aparta de ti. Es la muerte espiritual, y la muerte en todo sentido, porque vas camino al infierno. Entonces no me gusta hablar de eso, pero es que toca, porque es como alguien decía que una botella de veneno no se puede pintar de florecitas rosadas y poner solo cuidado, por favor. No, las botellas de veneno tienen una calavera diciendo muerte. Entonces yo les tengo que decir la verdad, no se puede jugar. La salvación Dios nos la da, nada nos la puede quitar, solo si uno pisotea la sangre de Cristo, si blasfema al Espíritu Santo, si uno siendo creyente definitivamente, conscientemente lo hace. Ahora, hay cristianos que pecan y no es que hayan blasfemado al Espíritu, cayeron en la tentación, y para esas personas hay perdón. Por eso es la verdad de ser cristiano. Cuando la gente dice: no sé qué me pasó, o bueno, yo sé, me gustaba el pecado, no sé qué me pasó pero amo a Dios, yo no quería. Bueno, las 10,000 excusas, pero
pero hay salida, hay salida, hay salida. Y la Biblia dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esa palabra es para todos nosotros. Yo no me fío de mí mismo ni de mi corazón. Todo el tiempo me presento delante de Dios. Todo porque puedo caer. Han caído hombres de Dios en adulterio. Y uno dice, ¿cómo fue? Pues porque se creían estar firmes. No, uno debe tener mucho cuidado. Por eso es a diario que uno debe presentarse delante de Dios y no ensoberbecerse. Yo creo que la Biblia en Proverbios dice, antes de la caída está la soberbia. No ensoberbecerse, no creerse la última Coca-Cola del desierto, no pensar que uno ya las tiene todas y todas se las sabe. No, uno debe ser humilde delante de Dios y decir, Señor, acá está mi carne, me puede fallar, ayúdame, no me dejes caer en tentación, dice el Padre nuestro. No ha sobrevenido, dice así, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones se pueden superar, uno puede huir de ellas, pero dice así, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiere decir que sí, esta es una vida llena de tentaciones, pero Dios nos va a dar la salida. Lo importante es que uno quiera la salida. Lo importante es que uno quiera de verdad, y ahí radica. Hace poquito mi esposa hizo una enseñanza de que es una cuestión de amor. ¿Qué es lo que uno ama más? Si uno ama más su ego, su yo, ya es un candidato para que la tentación el Satanás te atrape y con todas las tentaciones que todos soportamos. Vas a caer fácilmente, pero si tú amas al Señor y dices, no, yo no quiero caer, Dios te va a ayudar. Entonces, ¿qué dice Romanos 12:2? Lo anterior fue 1 Corintios 10 del 12 al 13. Así que Dios nos da la salida a la tentación. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo que tenemos es que decirle a Dios, dame tu manera de pensar. Enséñame a ver las cosas como tú las ves. Renueva mi mente. Porque, a ver, el espíritu de este siglo dice, no os conforméis a este siglo. O sea, es las corrientes de pensamiento. Las corrientes de pensamiento actuales son retorcidas, son antinaturales. Allá hablan del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, una persona es lo que desea ser. Si un niño siente que es niña, entonces hay que dejarlo que sea niña. Eso es antinatural. Y porque la gente no entiende que hay un mundo espiritual y que sin Cristo el mundo espiritual controla el material. Entonces, si Satanás mete un espíritu inmundo de confusión de identidad en un niño, entonces hay que dejarlo que sea niña, siendo un varón, siendo hombre. Eso es algo antinatural. De hecho, es tan antinatural que por eso se generan enfermedades autoinmunes como el VIH, porque es antinatural, no va en contra de las normas y las leyes naturales. Entonces, solo pensemos en un banco genético, en un posible arca de Noé del siglo XXI. Si entramos hombres con hombres, la especie humana se va a destruir, porque un hombre con otro hombre no pueden procrear. Solo un hombre y una mujer lo hacen de una manera natural, milagrosa y maravillosa, porque es el orden de Dios. Entonces, esas son las corrientes de este mundo. Las corrientes de este mundo es ¿cómo explicarles? Es premiar lo malo, es estar en contra de la justicia y de lo recto, y es premiar lo malo. Uno dice, pero ¿usted de qué está hablando? Pues miren cómo es la justicia humana. Por argumentos manipulados, hay gente que es delincuente que sale libre, o por lo menos aquí en este país, gente que son responsables de crímenes de lesa humanidad y están en el Senado. Y uno dice,
¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Pues porque esa es la justicia de los hombres. Si se te ha hecho injusticia, yo te animo, pon atención, que entregues tu caso en las manos de Dios. Porque Dios sí es un Dios justo. Y Él, ¿sabes qué? Con Él no hay sobornos, ni hay manipulaciones, ni argumentos mañosos. No, Él es justo y Él es verdadero. Entonces, la corriente de este mundo es la que lo hace uno pensar equivocadamente. Todo el mundo se endeuda, entonces yo me endeudo. Todo el mundo para conseguir algo tiene que sobornar, hacer el torcido, entonces yo lo hago. Esa es la corriente de este mundo. ¿Por qué no decides decir, no, yo quiero hacer las cosas correctamente y voy a tomarme la mano de Dios? Y la bendición que Dios da es la que enriquece y no añade tristeza. Mucha gente se enriquece de una manera incorrecta y lo único que hace es atraer sobre ellos maldición. Tú tienes un negocio y haces cosas incorrectas, estás abriéndole la puerta a que Satanás te extorsione, te robe, tengas empleados ladrones, porque como tú mismo eres una persona torcida, sobornas para conseguir contratos, no pagas impuestos. Entonces, ¿qué vas a esperar en tu negocio? Que Diosito te proteja. No, Diosito no te va a poder proteger porque tú mismo estás abriéndole puertas al enemigo. ¿Quieres llevar una vida cristiana en victoria? Toma la decisión firme de tomarte la mano del Señor y Él te va a dar la salida frente a la tentación, a lo torcido, a lo mal. Tú vas a tener la autoridad de decirle no. Y así en cada aspecto en la vida de uno. Trata de hacer lo correcto y Dios te va a ayudar. La Biblia dice que la ley es para castigar el malo, no al que hace lo correcto. Entonces vive en paz. Eso es como cuando uno maneja, si uno tiene los papeles en regla, su impuesto, su seguro obligatorio, su tecnomecánica, que en Colombia es la institución que avala que el carro después de ciertos años de nuevo tiene que hacérsele una tecnomecánica. Entonces uno anda en paz. En la carretera lo para la policía, uno tiene sus papeles en regla. Pero si uno no tiene los papeles en regla, cuando un policía se va a asustar, va a tratar de cambiar de carril para que no lo paren en el rete, pues eso no es vida. Asimismo, si uno está en paz con Dios y en paz con los hombres, no debiéndole nada a nadie, va a vivir en paz, para mí esa es una vida cristiana en victoria. Entonces, Dios nos da la salida frente a la tentación. Entonces, sí se puede huir de ella, hay que huir de ella. No hay que decir, no, yo puedo. Una vez, yo no sé, yo creo que tenía una atadura, pues un evangelista famoso en los años 70 cayó en fornicación pero es que él se puso, no sé por qué le dio por evangelizar a las mujeres que ejercían la prostitución y cayó en eso. Yo creo que había alguna concupiscencia en él y cayó en esa, era que huir. Uno debe huir, es como una persona que tiene problemas con el alcoholismo, y pues comprarse una botella de whisky de $500 y tenerla ahí guardada, eso va a ser una tentación muy grande, no lo hagas. Entonces uno debe huir de la tentación y la debilidad de uno, decirle, Señor, sé fuerte en mi debilidad. Si tú sabes que yo caí en esto en el pasado, ayúdame y sosténme. ¿De acuerdo? Por último, de esto de la tentación, Proverbios 4, 14, 15, dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Quiere decir, eso significa que uno no debe transitar o hacer cosas que las demás personas hacen mal. Por ejemplo, ¿quieres migrar a otro país? Si es de Dios, Dios te va a abrir la puerta. Hazlo legalmente. Pero muchos se van ilegalmente. Y créanme, puede ser hasta de Dios que Dios los quiere llevar a ese país, pero cogen el camino más difícil, de humillación, de sufrimiento, de temor. Puede que Dios al fin en su misericordia te ayude a estar legalmente en ese país, pero no es el plan de Dios. Es que por eso el Señor dice que el camino es estrecho y
y la puerta angosta y que muy pocos hayan. El camino del cristianismo es así. No es fácil, pero es el que hay que coger, porque la mayoría coge el camino ancho y espacioso. Yo aquí les voy a ser sincero, yo cometí errores, que errores financieros. Me endeudé siendo cristiano. Y digamos que fue ancho el camino por un tiempo, pero después se volvió mi enemigo. Dios en su misericordia me ayudó a salir de mis deudas. En su misericordia, porque yo reconocí, le dije, Dios, yo perdóname por esto, no me aguanté, hasta me sentí que me rebelé contra Dios y por eso me endeudé. Y yo le pedí perdón y Dios me dio la salida. Se puede, la buena noticia es que Dios lo perdona a uno si uno ha cometido errores, pero lo importante es no volverlos a repetir, no tropezar con la misma piedra, no volver al vómito, como dice la Biblia, no volverlo a hacer. Entonces yo con autoridad te puedo decir, sí, yo cometí errores, pero Dios lo perdona a uno y le da a uno la salida. Pero lo importante es aprender. A veces si uno aprende a las buenas o a las malas, y generalmente en la vida uno siempre es a los totazos que uno aprende a no hacer esto. Por eso los jóvenes a veces deben oír a sus padres, de aconsejarles con respecto a las relaciones emocionales, con respecto al manejo de la economía, decir, no, hay que huir de la deuda. Una de mis hijas que trabajaba con un banco y me decía, no, es increíble, la mayoría, unas deudas, se metían en unas deudas impagables y después se enojaban que porque les quitaban el carro, la casa, y yo decía, pero ¿para qué o sea, las personas, porque es que el camino ancho es muy fácil. Para darle a uno una tarjeta de crédito, eso es hasta en una llamada, pero para cobrarlo a uno, eso dígame, esas llamadas horribles, mire, no sé qué, le hablan a uno amable, usted está retrasado, ¿cuándo piensa pagar? ¿Cuándo hay una promesa? Eso es terrible, eso es como una tortura china. ¿Ustedes saben cómo eran las torturas chinas? Colocaban a un prisionero debajo de una gota de agua así, que caía cada segundo. Eso enloquecía a cualquiera. Así son las deudas. Entonces, no hay que entrar por donde todo el mundo entra. Hacer lo que todo el mundo... Ese es el espíritu de este mundo. Creer lo que todo el mundo... ¿Saben? Lo que, por ejemplo, en el mundo, lo que la mayoría de gente cree a veces es mal. Uno debe pedirle a Dios sabiduría para juzgar lo que pasa en este mundo. Y ahora lo otro que debemos hacer es procurar hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es esto de procurar hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la manera en que Dios, el camino que nos indica Dios, que debemos andar. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios, se conoce a través de la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia todos los días. Él nos indica el camino que debemos andar. Él nos indica que debemos perdonar para tener una sanidad del alma continua. Él nos indica que no debamos nada a nadie. Él nos indica que debemos hacer el bien, que procurarlo hacer todo el tiempo. Hacer el bien es dejar de ser egoísta y darnos un poco de nosotros a las demás personas. Si eres hijo, visita a tus padres. Si eres padre, préstale atención a tus hijos. Si eres esposo, trata bien a tu esposa. Sé trabajador, trabaja honradamente. Eso es hacer el bien. Entonces, muy importante, pero muy importante, hacer el bien. Si eres trabajador, o empleado me refiero, sé buen trabajador. Sé una persona diligente, llega temprano a tu trabajo, no seas respondón con tu jefe, no murmures de él ni de la empresa con otros compañeros de trabajo. Sé buen compañero también, ayuda a los demás.
no crean que yo soy ingenuo, el mundo es re malo, hay envidia, celos, y no es que uno ser cristiano se vuelve vulnerable para que se aprovechen de uno, no. Por el contrario, el Señor le da a uno armas para enfrentar a los enemigos en el trabajo. ¿Y cómo se vence el mal? La Biblia lo habla, con el bien. A los que te persigue, ora por ellos, bendícelos. La otra vez nos enteramos que hay gente, bueno, que no nos quiere, pero saben que el Espíritu Santo me dijo, ora por ellos, perdónalos y bendícelos. Y yo decía, uy, Señor, es difícil, pero Dios me mostraba que el mal se vence con el bien. Es decir, si uno permite que el odio, que la amargura entre en el corazón de uno, ya el diablo la tiene ganada. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Entonces, lo primero es leer la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que nos revela lo que debemos hacer. Alguien decía, ¿pero qué? Yo no lo oigo, no sé. No, es algo, el Espíritu de Dios está dentro de ti, Él te va a indicar diariamente. Si tú todos los días te presentas y dices, Señor, el Padre nuestro lo dice, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Me dice, Señor, yo quiero que hoy hacer tu voluntad. Aquí me dispongo, no sé, y comienza a hacer tus labores diarias, te bañas, te lavas la boca, te levantas, tiendes tu cama, ayudas en la cocina, te arreglas para ir al trabajo, y en el camino ves sabiendo sin temor que Dios está contigo y Dios te va a dar la oportunidad, te va a mostrar de dar, de bendecir, ¿sabes? Uno está acostumbrado más a recibir que a dar, pero Dios quiere que uno aprenda a más a dar que a recibir. Dice así Hechos 20:35, en todo os es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, y también dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y por último les voy a leer Colosenses 3:15-17, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a ser un solo cuerpo, sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Bueno, hasta ahí les leo. Entonces, Dios quiere que seamos llenos de Él, del Espíritu Santo y de su palabra, y vamos a ser gente que vamos a poder dar un consejo sabio a su tiempo. Vamos a ser gobernados por el Espíritu Santo y no por nuestras pasiones y deseos. Y ahí está la clave. ¿Quién gobierna nuestra mente y nuestro corazón? Porque los pensamientos que gobiernan tu mente van a condicionar tus acciones. Si a ti tu mayor motivación es el amor al dinero, créame que es la raíz de todos los males. Porque por dinero la gente miente, por dinero la gente roba, por dinero la gente hace cosas, vende sus principios. Hay gente que dice, no, yo tengo mis principios claros, pero entran en un puesto de poder y bueno, por 100,000 pesos yo no me vendo, pero por 3,000 millones de pesos, sí, o sea, por $1,000,000 que me queda aquí en efectivo para mí, ahí sí venden todos, venden hasta la mamá por plata. Y te sorprenderías que uno piensa en esas cifras grandísimas, pero hay gente que hasta por poquitas cosas mata a una persona. Aquí en Colombia, por robarse en un celular han matado personas. O sea, un celular, en reventa eso no es nada y matan seres humanos por eso. Entonces ahí te puedes dar cuenta que hay que tener mucho cuidado. Lo vimos en la clase anterior, no es un juego, esto es de verdad, es una batalla, la batalla de los siglos, y es nuestra mente, es una batalla de pensamientos que Satanás le manda a uno pensamientos, pero si uno toma la decisión de hacer la voluntad de Dios, Él nos la va a revelar y nos va a dar paz en nuestro corazón. Entonces toma la decisión de hacer la voluntad de Dios.
Dios, ahora hay cristianos que creen que aislándose del mundo van a vencer y lo van a lograr, y esto es un error. La Biblia dice, cuando Jesús oraba por sus discípulos, decía: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, o sea, del maligno, de Satanás. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la verdad de Cristo hace que uno pueda santificarse, o sea, a poder apartar lo malo y hacer lo bueno. Es la verdad, y por eso es importante. El último consejo que les voy a dar es ser llenos del Espíritu Santo. En la clase anterior se habló de la llenura del Espíritu Santo. Si la quieres volver a ver, vuélvela y mírala, porque es Dios en nosotros, es Emmanuel, Dios con nosotros, es el Espíritu de Jesús dentro de nosotros, de Cristo, del Padre. Es el Espíritu Santo el que está dentro de nosotros, que nos va a ayudar a vencer en este mundo. Sin Él es imposible ser cristiano. Dice así en Efesios 5:17, si me lo permiten, dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahí dice es que no nos debemos emborracharnos. No dice que tomarse una copa de vino es un pecado, no. Es emborracharse. Uno sabe, los que nacimos en Cristo y que fuimos de gente del mundo, uno sabe cuando se emborracha. Yo personalmente nunca me emborraché con vino. Eso, o sea, terrible, da dolor de cabeza, y además no es una bebida para emborracharse. Pero ahí se refieren básicamente al licor, a emborracharse. ¿Por qué la gente toma? Porque le produce bienestar en su carne, porque le abstrae de los problemas y de la vida dura, calma como la amargura, pero eso es temporal, y el alcoholismo lo hace perder a uno todo el trabajo, su familia. Es terrible. El alcoholismo hace que uno cometa tonterías, como manejar borracho después de atropellar a alguien o tener un accidente gravísimo por estar tomado. O sea, es algo terrible. Pero bueno, uno dice, pero ¿por qué la gente lo sigue haciendo? Porque le da un bienestar. Pero ahí dice, no se embriague en vino, en lo cual hay disolución, o sea, hay destrucción. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo, escúcheme, es la que le produce gozo y paz. Es la que le trae a uno bendición. Es la que le ayuda a enfrentar este mundo tan difícil. Yo, como les digo, no soy ingenuo. Este mundo es muy, muy difícil. Y si hay un consejo que yo les pueda dar es: tómense de la mano de verdad del Señor. Sean honestos con Él. Tengan una relación real. Háblenle. Dejen que Él les hable. Y confíen en Él. Entreguen toda carga a Él. Él es poderoso. Para Él no hay nada imposible. Piensen, y por eso cuando uno lee los evangelios le levanta a uno la fe. Él resucitó muerto después de 4 días, donde tú sabes que sucede en un cuerpo que cuando muere, los órganos comienzan a consumirse, las bacterias como que se activan, se infla el cuerpo, la gente entra en un estado se descompone, como cuando, yo no sé si has olido un huevo dañado. Una vez me salió un huevo podrido, eso huele como un muerto, es terrible. Así es. Y después de 4 días Dios restauró a esta persona a la vida. O sea, para Dios no hay nada imposible. El hecho mismo del cristianismo está basado en un milagro. Jesús resucitó al 3er día después de estar muerto. O sea, para Él no hay nada imposible. Dice Mateo 28:20, una promesa que Jesús le dio a sus discípulos. Les dijo:
No olvides esta promesa del Señor Jesús. Y tengan por seguro esto, dijo el Señor, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Quiere decir que Él en esta tierra va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta más allá de la muerte va a estar con nosotros. Entonces no temamos, confiemos en Él. ¿Quieres llevar una vida en bendición, en victoria? Tómate de la mano de Él, de verdad. Sé sincero, así digas, sabes, yo no creo. Sabes, yo amo esto. Mira, sé lo más sincero posible con Él. Y si eres una persona honesta con Dios, Dios va a ser totalmente transparente. No, Él es transparente todo el tiempo, pero me refiero que tu relación con Él, Él te va a conocer y tú lo vas a conocer. Se los digo, yo he cometido errores en mi vida, pero la salida ha sido confesar el pecado. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces, Dios es bueno y Él desea que nosotros lo conozcamos y que Él nos conozca. Pero si uno se aleja de Él, si uno no le busca de todo corazón, si uno no lee la Biblia, si uno no hace lo que la Biblia dice que uno debe hacer, créanme que tenemos un adversario. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, están los pensamientos del mundo, está la línea de pensamiento de este mundo. Tú tienes que tomar la decisión, ¿le voy a creer lo que el mundo dice o lo que Dios dice? La mayoría, créanme, lo que la mayoría de gente, por ejemplo, esas protestas y esas cosas, eso no es verdad. Tú debes creer en lo que Dios dice. Y si tú le crees a Dios, si te acostumbras a creer o a oír la verdad, créanme que van a llevar una vida cristiana en bendición, que vas a llevar una vida cristiana en victoria. Hay consejos claros. La Biblia dice que nos debemos congregar. Congrégate, busca una iglesia donde tú te sientas en paz y sientas al Espíritu de Dios y que te guste. Allí es el lugar donde tú te debes congregar. Los cristianos que no se congregan están más expuestos a que el enemigo los confunda con doctrinas de error o espíritus engañadores, que de hecho el apóstol Pablo advirtió que en este último tiempo iba a haber esas doctrinas de error que iban a engañar aún a los escogidos. Hay que tener mucho cuidado. Tú dices, uy, pero hay tantos predicadores, tantas líneas, unos son muy legalistas, otros son muy libertarios y liberales y mundanos, casi mundanos. Entonces, ¿por dónde? ¿Qué debo ser? ¿Cómo debo ser? No, mira, para eso está el Espíritu de Dios. Si tú eres sincero y dices, Espíritu Santo, guíame a toda la verdad, Él te va a guiar a toda la verdad. Yo siento esta última parte, esta clase de esa última advertencia. Si tú eres sincero, créame, si amas la verdad, Dios te va a guiar a toda la verdad. Pero si tú eres rebelde, soberbio y orgulloso, más que seguro que terminas en una secta de error y confundido. No, es importante amar la verdad, amar al Espíritu, y Él te va a guiar a toda la verdad. Ahora, no hay iglesias perfectas, no hay pastores perfectos. ¿Por qué? Porque todos somos personas con cualidades y defectos. No, a veces hay gente intolerable que no le perdonan una falla a los líderes. No, hay que orar por los líderes espirituales, por los pastores, orar por los ministerios. No hay ministerio perfecto. Hay algunos que se guían y creen y dicen cosas que pues no son muy exactas, pero no significan que sean del diablo y que sea una secta de error. No, pero para eso está el Espíritu Santo. Y Pablo decía, retener lo bueno y desear lo malo. Si en tal lado predican esto y es bueno, retengan lo bueno, pero lo que tú digas, no, eso no me suena, pues no lo aceptes, no lo consumas, no lo creas. Pero no significa que todo está mal. Es algo así como Salomón al final de su vida cometió un error y le falló. Entonces no leemos Eclesiastés, no leemos Proverbios porque los escribió él. No, señor.
Él fue un hombre de Dios que falló. Al final no significa que todo lo que hizo en su vida es inválido y que no fue inspirado por el Espíritu Santo. O David, que cometió adulterio, entonces los salmos no, los salmos son del Señor. Él, cuando los escribió, los hizo llenos del Espíritu Santo. Pero como seres humanos, el único ser humano que no cometió ni un solo error fue el Señor Jesucristo. Hasta los apóstoles fallaron, pero no significa que fue inválida su obra aquí en la tierra, no. Entonces, asimismo, hay ministerios que no son perfectos, pero hay cosas que aportaron al cuerpo de Cristo maravilloso. Unos son muy fuertes en la alabanza, otros en la fe, otros en las sanidades y milagros, otros ministerios son fuertes en el carácter cristiano. Por ejemplo, los bautistas tienden a eso, a tener un carácter férreo como el de Pablo. Otros son más de adoración y de alabanza, otros son más de palabra, otros son más de milagros y sanidades. No quieren decir que no sean de Dios o sean sectas de error, no. Lo que uno debe es retener lo bueno y desechar lo malo. Y para finalizar, vamos a orar. Yo quiero que oremos, le pidamos a Dios que nos fortalezca. Los felicito por haber hecho esta clase. Espera, que estoy buscando algo de adoración, o una música que podamos oír, que podamos tener este tiempo de oración. Quiero que tengamos un tiempo como de oración. Yo quiero que dispongas tu corazón y vamos a cerrar nuestros ojos, o si los quieres tener abiertos, no importa. Y vas a decirle al Señor: Padre Celestial, hoy me presento delante de ti y te pido, ayúdame a sobrellevar, a huir de la tentación. Quiero aprender a conocer tu voluntad, así que te necesito, Espíritu Santo. Renueva mi pensamiento, Señor, no como piensa este mundo. Este mundo tiene la brújula moral mal, Señor. Yo te pido, enséñame a hacer lo correcto, a desechar lo malo y retener lo bueno. Si hay algo malo en mí, ayúdamelo a superar, Señor. Y bendice la obra de mis manos, Señor. Bendice mi vida. Hoy quiero pedirte que tú me bendigas en mi trabajo, que sea una persona fructífera, que trabaje honradamente para proveer a mi casa y tener lo suficiente para ayudar a los demás, Señor, y poder ayudar en tu obra, Señor. Bendice mi vida, Señor, y que dame paz en mi alma. Ayúdame a no permitas que el odio, la amargura me invadan, que los deseos de venganza me cieguen mis ojos. Ayúdame a someter mis pasiones y mis deseos a la voluntad de Dios, Señor. No permitas que me gobiernen mis pensamientos egoístas, sino que la mente de Cristo esté en mí, Señor. Que tengamos una vida de servicio, de dar en vez de esperar recibir. Y aquí estoy, Señor. Hazme un instrumento de bendición. Que mi vida sea una expresión de tu amor y que lleve siempre la palabra de salvación a toda persona que me rodea, Señor. Una palabra de esperanza, una palabra de perdón, porque ese eres tú, Señor, un Dios de perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber hecho este taller de entrenamiento cristiano. Espero que sigas. Aquí tenemos más enseñanzas. Hay unas enseñanzas de quién es Jesús. Te invito a que las mires. Y bueno, que sigas caminando con Cristo de la mano, tomado de Él, de su palabra. Siempre ten la palabra a tu mano. Ahora es muy fácil, en el celular la puedes tener. Hay una aplicación que te recomiendo, se llama YouVersion. Bájala en tu celular, pero también consigue una Biblia física. Hay muchas versiones. La Reina Valera 1960, te la aconsejo que la tengas siempre a la mano en casa o en el carro o en tu trabajo. Y ánimo adelante. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a las demás personas como